de nuevo en este enloquecido programa, pero hoy la tenemos muy clara. Tenemos que ir hacia un lugar en el centro de la Ciudad de México que se llama San Ildefonso. Ah, yo los llevo. Déjame ahorita. poner el GPS. ¿Tú sabes, Andrés? ¿Sí? Mira, aquí está. Yo ahí estudié, vámonos. ¿Qué lugar, eh? Dice que nos movamos así, derecho, y luego demos vuelta. Estamos en el corazón de lo que será uno de los momentos más brillantes de la historia cultural de este país. Y además brillante en muchos sentidos de la palabra, no solo la cantidad de talento, la riqueza de lo que produce, los libros que generan recogiendo este fenómeno, sino brillante también en el sentido de que hay una proposición, arte para quién, arte cómo, y el corazón es San Ildefonso, el Palacio de San Ildefonso, donde un ministro de Educación y Cultura, Vasconcelos, le dice a un joven pintor que viene de Europa, tienes ahí pared, porque lo que quiere es pintar en pared, para el público, para el gran público. Quiere abandonar la estética del cuadro que va a la casa, del caballete, la personalización de la propiedad del arte para volverlo un arte de expresión exterior. Popular. Y le da un muro. Y el muro que le da, un enorme muro en el anfiteatro, hará un mural que se llama La Creación, que es bastante contradictorio con el ímpetu que trae este joven pintor. Hay elementos de mexicanidad, las mujeres que aparecen, ¿no? Mestizas, pero esto es el arranque de algo que se llamará el muralismo mexicano. Y tiene una historia fascinante. Andrés Rivera. Bueno, Diego Rivera, que es un personaje y un artista fuera de serie, él nace en Guanajuato, su hermano gemelo muere, a él, cosa curiosa, lo bautizan como Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao. Y su padre tenía la obsesión de que Diego fuera militar, de que estudiara, y él dice no, y se va a San Carlos y empieza a pintar, y es un hombre con un enorme talento, y en 1905 Justo Sierra le da una pensión y el gobernador de Veracruz le da otra y se va a Europa, y llega a estar enlazado con el grupo de Montparnasse. Ahí conoce a Modigliani, conoce a Ilya Ehrenburg, a Juan Gris, a Picasso, a Leger, a Jean Cocteau, a Georges Braque, a Ramón Gómez de la Serna. Es decir, él vive toda la revolución, la vive en París. Él no se involucra, pero cuando regresa tiene una impronta muy importante, y en 1920 convence, por medio de Vasconcelos, a quien tú citaste, convence a los rebeldes de Agua Prieta para que le permitan expresar ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y él viene, Paco, después de haber conocido la pintura renacentista. Por eso es su gusto por los muros, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho más ahí. Diego toma en sus manos el mural y empieza a asociar como... Además, un salón de música. Inmenso. Sí. Es un auditorio para conciertos. El Generalito. El Generalito. Sí. Y pinta. Pero hay mucho más que eso. Porque en torno al Rivera pintando empiezan a aparecer ayudantes, discípulos, interesados, voluntarios, para empezar a crear un cuerpo, un grupo de hombres frente a las paredes. Y poco después nace el Sindicato de Pintores. Curiosamente cobra la forma de sindicato y establecen con Vasconcelos unas tarifas a 3 pesos el metro cuadrado y se reparten muros en las grandes escalinatas de la prepa, del lado derecho uno, del lado izquierdo otro, en aquella esquina, y van invadiendo. Después del fenómeno del primer Rivera,
Vasconcelos le da otro encargo enorme, que es los patios de la Secretaría de Educación. Y ahí sí hay un plan complicado que tiene la idea de pintar las fiestas, la lucha social, y el sindicato se va radicalizando. Y este grupo es un grupo de un talento excepcional, que tiene el algo más, que el algo más es evidentemente el problema de pintar lo mexicano. Y lo mexicano tiene que definirse qué es lo mexicano y al mismo tiempo para quién estás pintando y cómo estás pintando. Yo creo que el gran motor es Diego Rivera. Que hay que decir, Paco, que una de las características precisamente con el sindicato es de que todos estos jóvenes eran militantes. Sí, estaban todo el tiempo pensando en el progreso y en su país, en estos a quienes ellos tenían que visibilizar, que ya lo decía Paco, ¿para quién pintamos? ¿Qué mensaje es el que estamos dando? Y Amado de la Cueva es uno de los personajes, también pintores, que se une a ese equipo. Amado nace en Guadalajara en 1891. Un gobernador, Basilio Vadillo, de Guadalajara, gracias a este personaje, lo ayuda para que se vaya a Europa a hacer estudios. Por supuesto, hace gira en España, en Francia, en Italia. Y como hace ratito nos mencionaba Andrés, de estos pintores, estos jóvenes tienen siempre una influencia. A De la Cueva le gusta Masaccio. Él ha visto y ha copiado a lápiz, en papel, muchas de sus pinturas que se encuentran en la Capilla Brancasi. Una de sus obras más importantes, El Torito y la danza de los santiaguitos. Pero ya te adelantaste mucho porque fuiste a los patios de la CEP y la revolución inicial se va a producir en San Ildefonso. Volvemos en un instante. Estamos de nuevo hablando de los muralistas. Este fenómeno del sindicato le va a dar una consistencia muy particular. Subiendo las escaleras del lado izquierdo, guerreros aztecas confrontando figuras robóticas de caballeros cortesianos envueltos en tremendas armaduras. Del lado derecho, fiestas, y van apareciendo y apareciendo los murales en San Ildefonso y el sindicato. Mientras, en paralelo, empiezan a generarse el gran proyecto de Rivera, que son los murales de la CEP. ¿Qué traen cada uno de ellos? Bueno, en principio es un grupo políticamente radical, son de extrema izquierda, tienen una idea de arte popular muy clara, sus murales son narrativa pura, cuentan historias, y el concepto clave del muralismo es: ven, ponte frente a mí y te contaré una historia. Sí. Y se producen fenómenos inusitados, porque el sindicato genera un debate continuo de lo más absurdo y loco del mundo. Por ejemplo, en un determinado momento, Rivera convoca al sindicato. Por cierto, tienen su cuartel general unas cuadras de ahí, en una casa que comparten muchos de ellos, porque con el sueldo que reciben pintando tampoco da para gran cosa. No. Y en esas reuniones, Rivera dice: tenemos que apelar a la sabiduría ancestral. Entonces les propongo que pintemos marihuanos, porque hay algo que viene del mundo prehispánico, puro rollo marciano. El caso es que llega un cuate con una maleta, les venden, no más que el resultado es patético, porque después de haber experimentado con la marihuana, empieza a caerse de un andamio Rivera, se tropieza y pinta chueco Siqueiros. Y entonces, reunión del sindicato, la marihuana no sirve, ya estamos bastante volados para que no la necesitemos, y se suspende el consumo de marihuana. Pero el sindicato también representa un debate político. La parte más dura de lo que se hará en los patios de la Secretaría de Educación, pues es una alegoría política que reivindica a Carrillo Puerto, a Zapata, a los mineros, con poemas además que dicen: deja de sacar el oro de la tierra y usa para hacer puñales. De Carlos Gutiérrez Cruz. De Carlos Gutiérrez Cruz. O la presencia permanente de los repartos de armas a los obreros. De tal manera que, por un lado, se va radicalizando, por otro lado, se va mexicanizando a través del concepto de las fiestas. Ahí estará Revueltas. ¿Quién le toca? Es un genio. También tiene un anecdotario en esto del muralismo, por ejemplo, su huelga
de que no les habían pagado su salario y él pone una bandera rojinegra, se sube con una pistola, desde luego muy borracho, se sube con una pistola a la azotea y Diego llega y le dice, ya nos pagaron, deshaz la huelga. No, yo no les voy a abrir hasta que sale y ya toca que sí les pagaron y entonces se deshace esa huelga. Pero Un huelga de un solo hombre. De un solo hombre. Con una pistola. Con una 45 en uno de los techos de la prepa arengando a la multitud. Pero una de las cosas maravillosas en San Ildefonso es su Virgen de Guadalupe. Sí, la Virgen de Guadalupe es una Bueno. historia genial. Aquí hay un muro, es la salida del primer patio hacia las calles de atrás. Va y lo ve y dice, no hay mural que se pueda pintar aquí, porque la distancia entre el gran muro vertical y la espalda, No te da para poderlo perspectiva. ver, tienes que ver el mural así. Y entonces dice, no importa. Y entonces se pone a pintar. Y pinta una Virgen de Guadalupe en el centro, con 2 prostitutas de cada lado, vestidas con colores mexicanos, floreados, fosforescentes. Y claro, llega la prensa conservadora de la época, Que era bastante representada conservador. por el Excelsior, y le dice, Sí. oiga, Revueltas, ¿y usted, que es ateo, por qué está pintando una Virgen de Guadalupe? Y Revueltas, muy sobrio y muy seco, le dice, por eso. Y el periodista no entiende nada. Pero los que hoy vemos esa Virgen, que por cierto es maravillosa, entendemos que lo que está encontrando es un elemento simbólico de mexicanidad y lo hace popular, cual debe de ser. Es la Virgen Morena de Hidalgo, ¿sí? Revueltas sería muy particular, haría vitrales muy cerca, no tiene mucha obra pintada, excepto esa gloriosa Virgen de Guadalupe y sus experiencias. El sindicato además vive momentos muy rudos. El conflicto con los estudiantes es grave. Tremendo, grave. tremendo. A Rivera de vez en cuando le avientan chicle mascado, pelotas de todo. goma, papeles húmedos al mural donde está pintando. Y Siqueiros, que es el más rudo, decide pintar con pistola y trae una 45 al aire libre para responder a tiros a los que les avientan cosas. Hay unos terribles versos de Salvador Novo criticando los murales que Los adefesios. que llama les llamaba. adefesios a las mujeres que pintan Revueltas, Siqueiros y Orozco. Y Orozco. Orozco es todavía tan o más apasionante que los demás. ¿De dónde viene Orozco? A ver, Orozco nace, es jalisciense, nace en Ciudad Guzmán en 1883. Él es muralista y litógrafo. Él estudia en la Escuela de Agricultura y estudió matemáticas y dibujo. Muy cerca de donde él vivía, donde tenía su casa, había una imprenta y en esta imprenta se trabajaba nada más y nada menos la obra de José Guadalupe Posadas. Así que en las noches, pues él muy inspirado con todo esto aprendió de líneas, de color, y en las noches él se inscribe a la Escuela de San Carlos para aprender en los talleres acerca de dibujo. Este estudio que tuvo en la Escuela de Agricultura fue pese a su voluntad, porque pues la cuestión económica que se vivía en su casa pues no era para menos. Así que pues él estudia, pero se gana la vida haciendo pues también litografía y dibujo de topografía. Él no era una de las personas muy agraciadas y de mucha tolerancia. Así que dentro de todo este mundo de jóvenes pintores, pues también tuvo ahí sus aventuras, también tuvo conflictos. Salvador Novo escribe sobre que son unas cosas terribles las que están ellos dibujando, y como venganza, un día Orozco hace un dibujo, una caricatura sobre él, No, la homosexualidad y todas sus amigas y un amigas. cuadro en el tercer piso. Hace un retrato de obispos, curas, oligarcas, el retrato más rudo contra la oligarquía en uno de los murales del tercer piso de Orozco que yo haya visto en mi vida. Yo estudié ahí y era el encargado de cuidar el patio. Que nadie fuera a hacer grafitis arriba en los murales porque lo linchábamos. Entonces había toda una comisión estudiantil protegiendo los murales en Prepa 1. Volvemos en un minuto con Orozco.
el cuadro más importante, el mural más importante que hay en San Ildefonso está en la planta baja, entrando de frente, que es la trinchera. La trinchera. La trinchera es ni más ni menos que el mensaje que manda el sindicato de muralistas contra los obregonistas callistas en el poder. Es decirles, la revolución ha sido traicionada, la tierra no ha sido entregada a los trabajadores. Y es un cuadro donde el campesino revolucionario aparece crucificado. La trinchera es conmovedor, sorprendente, brutal, terrible, maravilloso. Mientras tanto, siguen creciendo los murales de Rivera, con ayudantes además, cada cual más interesante. Está Charlotte ahí, del que apenas hemos hablado, que viene de haber sido veterano de la guerra. Fue artillero en la Primera Guerra Mundial y él llega aquí porque la familia de su madre tenía casa en la Ciudad de México. Y entonces llega acá. De hecho, es él y Guerrero son los ayudantes de Diego en la creación. Y interesante también Carlos Mérida, un guatemalteco que se incorpora, este francés que llega acá y que además también venía de estudiar la pintura renacentista. Por eso escribe su gran libro sobre el renacimiento, ¿no?, del muralismo mexicano, que tiene que ver efectivamente con esto que decía Paco, esta nueva corriente de la estética mexicana, pero también con los cuadros del Renacimiento. Jean Charlotte se convierte en una persona que tiene incluso muchos conflictos con Diego. Se pelean, hay incluso murales que llegan a ser borrados y eso crea un enorme conflicto en el sindicato. Pero esto que decía Paco de cómo cuidaban los murales era exactamente el contraste de lo que sucedía con los estudiantes de entonces. Incluso Ignacio Asúnzolo llegó... el escultor y jefe militar en esa época. Llegó armado con un grupo de campesinos que estaban ahí reunidos para dispararles a los que le tiraban piedras a los murales. Porque era como la censura, era la Inquisición. Y esto, claro, alentado por todas las corrientes reaccionarias. Esto de los monotes de Diego Rivera, la idea de que era una cosa verdaderamente absurda que se pintara eso, lo que querían decir es qué tareas no había cumplido la revolución. Se fueron radicalizando ahí, empezaron a surgir las hoces y los martillos. Por ejemplo, esto del poema de Gutiérrez Cruz, lo borraron por un acuerdo del sindicato para que no borraran el mural, borraron el de este. Pero es la salida de la mina de los obreros. Y luego hacen el abrazo, que es la fusión entre un campesino y un obrero. Y ahí, por ese camino, siguen transitando los muralistas y crean una estética y una forma de ver el mundo que sobrecoge a todo el arte, y no nada más en México. Tiene una enorme repercusión fuera del país. Los patios de las fiestas en la Secretaría de Educación Pública son una reivindicación de lo popular directo. La fiesta del barrio, la fiesta de la comunidad, los mercados, lo que se ve, narrativa pura. Y al lado de esto, el sindicato se va radicalizando y toman el control del periódico del Partido Comunista, del Machete, para el cual Guerrero hace el cabezal del diario y ellos son el comité editorial del Partido Comunista durante un tiempo. Trabajar el muralismo no fue cosa fácil. No, siempre fue una resistencia, siempre peleando los sueldos. Vasconcelos siempre presionado con toda la comunidad pues conservadora que había en ese momento. Vasconcelos presionando a Rivera también a los jóvenes. Pero creo que este ha sido un movimiento de los más importantes en México porque esto desnuda, esto nos enseña también a actuar en contra de todo, poder expresar a través de nuestro arte, a través de la vocación, a través de los talentos que en México hay. Vamos a remitirnos a los libros que se pueden leer. Hay cantidad de cosas interesantes. El libro de Eduardo Subirats,
Mito y esclarecimiento del muralismo mexicano, publicado por el Fondo. Pinta la Revolución, el catálogo de la Exposición de Bellas Artes, también editado por el Fondo. Todo lo que yo les cuento está en un pequeño libro que se llama El Muro y el Machete, que pueden bajar gratis en los archivos de la Brigada para Leer en Libertad. Entran al archivo de Para Leer en Libertad y ven cómo pueden Buenísimo. bajarlo gratis, El Muro y el Sí. Machete. La biografía de Orozco, Los Revueltas, ¿no? Sí, Los Revueltas, que es lo que hace Rosaura. Y ahí cuenta el trágico final por el alcoholismo De Fermín. que es muy doloroso, realmente muy doloroso, pero es un gran libro. De Siqueiros tenemos su autobiografía, Me llamaban el coronelazo, Sí. y la entrevista que le hace Julio Scherer, que se llama La piel y la entraña. De Rivera tenemos las confesiones de Diego Rivera que le hace a Luis Suárez, Arte y política, Mi arte y mi vida de Gladys March, Memoria y razones de Diego Rivera, de Loló de la Torriente, una periodista cubana, y desde luego Bertrand Wolfe, que es su biógrafo. La y gran que es biografía de Diego Rivera, A Life in Two Centuries. Diego Rivera, su vida en 2 siglos. De Orozco, su autobiografía, que aquí está, y Ahí está. de Jean Charlotte, The Mexican Mural Renaissance, el renacimiento mural del mexicano. muralismo mexicano. Vamos a cerrar, vayan y véanlos, Claro. porque se hicieron Hay que para verse. que ustedes los vean, Y se seguir la hicieron para tradición. que los compartiéramos, se hicieron para que la gente pasara enfrente y leyera el mural. Si no les basta o están lejos, abundante información en internet sobre los murales, hay buenas reproducciones de casi todos y los libros que hemos mencionado. Hay que ver y apreciar. Gócenlo, reconstruir la gócenlo, historia. Sí. gócenlo y gócenlo con la emoción y el talento que esta generación nos regaló a los mexicanos. Nos vemos. Esto fue El Mitote Libre.